Hola a todos, bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de Es Entre Paréntesis. Es Entre Paréntesis es un espacio pensado por y para ustedes desde nuestra comunidad educativa, desde la cual pues nos posibilitamos expresar nuestros sentires, nuestras vivencias, nuestros pensamientos acerca de diferentes temas que son de interés de todos y todas. En esta ocasión nos encontramos por aquí con miembros de nuestra comunidad educativa y en especial un invitado que es Joan Silva. Él es profe de artes, pero de un tiempo para acá, en algún tiempo, estuvo haciendo un proceso muy maravilloso de sensibilización con adolescentes que fueron sus estudiantes y pues parte de eso es y su recorrido es lo que ha hecho que lo tengamos el día de hoy con nosotros. Este capítulo tratará sobre las metas y los propósitos de vida. Metas y propósitos de vida es, entre paréntesis, el manejo de la frustración, la desilusión, las expectativas que tenemos en la vida que a veces no se cumplen, a veces se rompen en nuestro sentir. Y eso pues hace parte del vivir, ¿no? Me gustaría, la verdad, que nos contaras un poquito acerca de tu recorrido, de las cosas que has hecho, de quién eres. Bueno, hola a todos. Hola. Mi nombre es Joan Silva, yo soy licenciado en artes y bueno, también tengo una especialización en integración educativa por la discapacidad, entonces trabajé con chicos con ese tipo de necesidades. También en Iquira, Huila, trabajé como docente de apoyo, entonces fue una experiencia pues, dura al principio, porque uno sale de la universidad y se enfrenta a la realidad y no es fácil, pero después de un mes uno le coge el tiro y fue una experiencia muy gratificante, muy buenos amigos, buenas amistades, mucho apoyo de parte de algunos docentes y otros también que me hicieron la guerra por diferentes motivos. Y tuve la oportunidad pues en ese municipio, en ese colegio, trabajar con toda la población estudiantil, tanto de la primaria hasta la secundaria. Entonces fue una jornada muy chévere porque hice demasiadas talleres de sensibilización, de acercamiento entre ellos, y fue tanta la confianza que recibí y que brindé con ellos que me contaban muchos secretos y de alguna forma se inspiraban y me contaban cosas que ni siquiera se atreven a decir los papás. Sí, entonces pues tuve la oportunidad dentro de mi experiencia intentar aconsejarlos, hablarles bonito, decir las cosas como son, porque siento que a los chicos hoy en día toca hablarles muy directo, no hay que maquillar nada, porque ya los chicos ya tienen un bagaje en su corta vida, un bagaje pues bastante amplio, gracias a todo lo que vemos hoy en día. Entonces sí, yo les hablo muy directo, como dicen por allá, calzón quitado. Entonces por ese lado pues me he caracterizado en ese sentido por brindarles esa mano amiga, esa confianza, y obviamente pues siendo licenciado de arte soy músico, entonces aprovecho también la parte artística para llegarles a ellos más fácil. Bueno, agradeciéndote mucho que nos estés acompañando el día de hoy. Hablando ya de metas y propósitos de vida, ¿no? Las metas, a veces cuando hablamos de metas nos resulta fácil pensar en lo que queremos para nuestra vida, como las ilusiones que tenemos, ¿cierto? Pero quizá cuando nos vamos un poquito más hacia el lado de los propósitos de vida, ¿para qué existo yo? ¿Por qué estoy yo en este mundo? Eso nos puede generar quizá cierta tensión. Y por eso es que hablábamos hace un segundo de cómo eso nos puede suscitar un poquito de frustración. No sé qué opinamos al respecto. Desde la posición de mamá, cuando uno se hace mamá y papá, pues a uno se le revuelve todo, ¿no? Yo creo que si uno comienza a mirar, y no sé, ahora Emanuel nos complementas desde la parte de adolescente, esas metas y propósitos, pero por ejemplo, tocabas la palabra frustración, es que hasta me pongo porque uno dice, sí, uno de verdad debe gestionar esa frustración constantemente.
esa expectativa versus realidad, el querer que algo sea que no fue. Entonces ahí entra teniendo un choque. Entonces yo quería ser una mamá estricta, chévere, que mis hijos fueran así, 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 pero mis hijos no son como yo quería que fueran, ¿sí? No estoy diciendo que no sea desagradecido, pero hay unas expectativas. Yo quiero que sea el mejor de la clase, ¿sí? Pero bueno, a veces no es el mejor de la clase, pero es el mejor orador, ¿sí? Pero entonces él tiene, o mi hija, mi hijo tiene sus talentos. Entonces, el problema claramente soy yo, ¿sí? Porque me genera frustración a mí porque entonces yo no logré qué, pero es que uno no tiene que lograr nada de la otra persona, o uno no tiene que esperar nada de la otra persona. Y eso es lo que a veces como seres humanos, sí nos impacta mucho, y a veces uno se pone como un poco filosófico y existencialista, y es que uno solamente tiene dominio por uno mismo. Uno no tiene dominio sobre... A veces ni hay dominio por uno. Sí, escasamente. O sea, si uno no... O sea, por la otra persona, uno no puede hacer que la otra persona sea diferente, que la otra persona haga por más hijos que sean de uno, ¿sí? Uno da las pautas, uno da las líneas, pero uno como ser humano sí fácilmente se genera frustraciones, se genera culpas. Entonces sí, manejar todo eso es muy agobiante para uno de papá, porque aparte de uno ser humano, ¿sí? Como decía Ana María en un episodio anterior, de como ser humano tener sus propios temas emocionales, sus propios sentires, aparte tiene que como papá y mamá gestionar el tema con sus hijos, si uno es casado, y sobrevivir a sus hijos, y si uno es casado, sobrevivir a su esposo. Entonces, sí son muchas cosas que en realidad, aparte del ser persona, que tiene que gestionar, y a veces puede ser muy agobiante poder salir avante, tal vez, de las cosas que no le genera a uno tanta satisfacción. Entonces, sí me parece que es un tema de todos los días, que uno tal vez comience a ser consciente de esas primeras frustraciones, consciente desde la adolescencia. A ser consciente tal vez que eso me generó frustración, que no pude hacerlo, cómo me sentí, o sea, como abstraerse de... Y obviamente eso es algo que uno va a seguir manejando y se le va a seguir presentando durante toda la vida, pero que en la adolescencia son las primeras veces que uno comienza como a aprender a gestionar. Sí, por lo menos, claro, yo fui adolescente, tengo 44 años, soy esposa, soy mamá de mellizos, y he tenido que aprender a gestionar muchos temas, muchas frustraciones. Tengo un proyecto de vida muy bonito, educativo, que es mi proyecto de vida, y amo mis niños, amo lo que hago, y también es aprender a gestionarme con ellos, porque el no lograr cosas en mis niños del colegio a mí me genera frustración. Ellos no saben, ¿sí? Ellos no se dan cuenta, ellos no se dan cuenta, pero a mí me genera, porque digamos ya, vuelvo y le digo, como uno se sienta, como uno, es de uno, la otra persona no tiene ni idea, ¿sí? Entonces sí es muy hablar de frustración, uno se la genera solito, o uno cree que se la genera el otro. O sea, es como un revuelto de muchas cosas que no sé cómo explicar. Lo que sea de cada quien, ¿no? Con respecto a, pues, a las edades vitales, a las situaciones que cada quien de forma personal pues atraviesa en su vida, ¿no? A lo que uno se dedica. Por ejemplo, Emma en este momento pues es adolescente, es estudiante, y sus frustraciones, sus propósitos de vida, la manera en como él percibe eso, pues probablemente sea muy diferente a la que tenemos nosotros, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de eso, ¿cómo lo percibes tú? Yo como estudiante, ¿qué percibo? Como adolescente, como todo. Adolescente. Como Emanuel. Sí, total. Bueno, pues primero que todo, hablando de metas y de propósitos que uno tiene para la vida, obviamente, ¿qué papá no quiere lo mejor para los hijos? Obviamente es obvio que papá no quiere lo mejor para los hijos, pero yo siento que hay que tener esa confianza con los papás de dialogar las cosas. O sea, que ellos no se sientan en la capacidad, o sea, que no se sientan en la capacidad, no, sino que no se sientan como a uno obligarlo.
como obligarlo a, por ejemplo, a estudiar esta carrera, a hacer esto y eso y eso, no, que uno se sienta cómodo, que uno se sienta lo que le guste, lo que le apasiona, para uno hacerlo con amor, con amor, con ganas, meterle la gana y meterle la ficha. Entonces, pues, primero que todo, tener esa confianza con los papás. Obviamente, los papás le aconsejan a uno y uno hay que pedirles consejo, obvio, para uno quizá no tener ese tipo de errores que cometieron ellos. Pero para ti es importante tener en cuenta la perspectiva de tus Sí, papás. bastante, dependiendo de lo que me guste y de lo que quiero yo. Porque lo más importante es que a mí me gusta. Ok, Listo. muy bien. Parte de ahí. La aclaración es Sí. importante, ¿cierto? Total. O sea, ¿para ti ha sido fácil pensar en las metas que tienes en tu vida? ¿En tu proyecto de vida? Fácil. Metas. Metas. ¿Qué es lo que quisieras lograr? Si le digo fácil, no. ¿No? No. Bueno, cuéntanos por qué. Fácil no, porque yo estoy en una etapa de mi vida que no sé lo que quiero. Ah, bueno, ok. Que no sé lo que quiero porque pues a mí me gusta una cosa, me gusta otra. Vale. Entonces pues me genera como una confusión. ¿Y tú sientes que tienes que elegir algo? No me siento presionado. No, me refiero a que si en la gran variedad de cosas que tú pudieras querer hacer, necesitas elegir un camino o piensas en este momento que eres capaz de hacer todo lo que te propongas como meta. O necesitas elegir un camino por el cual ir. No, de que soy capaz, sí lo podría hacer, sí, porque yo me siento capacitado. De que tengo que enfocarme en una cosa, sí, porque pues para pulirlo, para ejercerlo, para estudiarlo y sí, eso. Vale. Y con respecto a los propósitos de vida, cuando tú piensas en cuál es tu propósito de vida, ¿en qué piensas? Propósito de vida, pienso en mi futuro. O sea, ¿qué quiero para mi futuro? Pienso en mi carrera, en mi familia. Sí, en mi futuro. Pienso en mi futuro. Ok. Pues mira que yo quiero agregar que el comentario de Manuel pues es muy apropiado para la edad que él tiene, Sí. y obviamente yo creo que muchos de nosotros también lo llegamos a pensar cuando estábamos en el colegio. Es muy evidente que cuando estábamos estudiando el bachillerato, usted llega a 10º, 11 y en muchas ocasiones uno termina el bachillerato y uno dice, ¿yo qué voy a estudiar? Total. No sé qué estudiar. Entonces siempre va a haber un ejemplo en la familia. Que mi papá es médico, entonces vámonos por línea de la medicina, que mi papá es abogado, vamos a estudiar derecho, ¿sí? Y dentro del caso mío, mi experiencia, básicamente cuando yo salí del colegio, yo salí súper aburrido de estudiar. Yo no quería seguir estudiando. Y yo salí de 11 y yo recuerdo que yo cuando me gradué, cogí el cartón y se lo pasé a mi papá, tenga. O sea, como que dice, eso es lo que usted quería. Sí, ya lo logré, no me moleste más. Sí, y entonces me da pena aceptarlo, pero yo me eché un año en la vagancia, pero obviamente una vagancia sana, porque es que en esa época la vagancia que era, quedarse en la casa, no madrugar, hacer oficio, los quehaceres del hogar y colaborar en la casa. Pero yo no quiero estudiar. Sencillamente lo que me obligó a entrar a estudiar, o que me sentí obligado, fue como el orgullo de encontrarme a los compañeros al año siguiente. ¿Y qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué más de Pedrito? No, este man está estudiando medicina. Ay, qué chévere. ¿Qué más de Pepito? No, aquel man está estudiando derecho. Ay, qué bacano. Y este man no, este man se fue para la policía. Este man que ahora está en la marina. Y yo, ay, qué bueno. Y yo me daba cuenta de diferentes compañeros míos que yo considero o consideré en su momento. Yo decía, no, este man era más vago que yo o era más indisciplinado que yo. Bueno, que yo lo consideraba, digámoslo así, por debajo de mi conocimiento intelectual. Yo decía, no, yo siento que yo puedo brindar más y puedo dar más que él, y este man está mejor ubicado y está estudiando algo, una carrera chévere. Yo ¿por qué me voy a quedar ahí? A mí lo que en realidad me dio pena fue cuando me dijeron, Johan, ¿y usted qué está estudiando? Yo le dije, no, pues cuidando a mis viejos en la casa. Y esa fue mi respuesta, y yo, uy, no, yo ese mismo día, yo dije, bueno, vamos a ver qué nos ponemos a hacer. Yo no tenía muy claro, a mí siempre me ha gustado la música, el arte en general, pero yo no lo había considerado toda la universidad. Yo dije, bueno, vamos a hacer lo que la vida nos puede enseñar, y por ejemplo consideré el SENA. ¿Sí? Y en el SENA pues me hice diferentes niveles de trabajar la madera, de ebanistería, básicamente, porque me surgió una pasión que era tener mi propia guitarra eléctrica. Pero entonces a la edad suya, de Manuel, que de noveno, décimo, 11, no sé, 15, 16, 17 años,
Uno no trabaja, no le van a dar trabajo, no va a, no va a poder conseguir dinero y infortunadamente mi familia no era muy pudiente, entonces no podían darme el lujo de darme una guitarra eléctrica. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no la hacemos? Yo dentro de mi ignorancia pensaba que eran metálicas y no, son de madera. Todas son de madera. Ah. Entonces decidí ingresar al SENA a estudiar todos los niveles que habían de banistería al tiempo y al mismo tiempo también ingresé a otro instituto técnico a hacerme un técnico en electrónica. Y la idea mía y la meta mía siempre fue salir con una guitarra y un amplificador en las manos. Y al año y medio, a mis 18 años, salí con una guitarra y un amplificador en mis manos. Entonces esa fue la meta, hacerme una guitarra. Ahora otra cosa, mi papá siempre me decía, mijo, estudie lo que usted estudie, siempre aprenda un arte. Uno nunca sabe a qué se va a dedicar, la vida da muchas vueltas. Porque como le dijo Manuel, o sea, todos los papás siempre van a querer el bien para todos, para los hijos. Y a veces uno de chico y de adolescente, pues, pretenden que es que lo están regañando, que lo están obligando. Y no, en realidad es... Pero uno después con el tiempo comprende eso, que quieren el bien para ellos. Sí. Entonces me pareció muy maduro su comentario ahorita. Y sí, la verdad que tiene, opinó eso, chévere. Entonces cuando mi papá me dice, apréndase un arte porque no nunca sabe qué va a hacer, él siempre me decía la canción del filósofo Diomedes Díaz, si usted quiere ser zapatero, quiero que seas el mejor. O sea, destáquese, quiere decir, destáquese en lo que usted quiera hacer. Yo tengo 2 chicos en este momento, uno de 13 años y 11 años, y yo siempre le digo a ellos, papi, destáquese por ser lo más original posible. ¿Sí? No sea la copia de todos, no sea más del montón. Si todos se hacen el penal de Peso Pluma, usted no se lo haga, hágase otro. Porque eso es una moda también. Sí. ¿Sí? Si a todos les gusta ese tipo de tenis, papi, pues mira este otro color, otro calzado. Y así, bueno, yo he ido como influenciándoles mis gustos también, pero infortunadamente no siempre es lo que uno desea, sino lo que en realidad ellos quieren. Ahí está la Ahí frustración. está. Y ahora fíjate que hablaba Joan, algo muy importante que retomó de Manuel, y era hacer las cosas con pasión. Y esa es la clave de todo, ¿sí? Siempre. O sea, desde que uno sale del colegio y toda la vida. De hecho, laboralmente a mí, eso es lo que me mueve. Si yo dejo de disfrutar algo, dejo de sentir esa pasión, yo dejo de hacerlo. Porque eso es lo que a mí me hace sentir bien y me llena. Algo muy bonito que decía ahora Joan, digamos, cuando termina su colegio, que no hace, que digamos se queda como en su año sabático, llamémoslo así, y después, o sea, dice que él se pone a pensar y dice, bueno, quiero tener esto, quiero tener lo otro, pero comenzó a trabajar, Sí, claro. comenzó a trabajar en lograr esa meta y lograr lo que quería. Y acá vengo yo a pensar en Emanuel, en mis hijos y los chicos del colegio, y a veces son esas presiones que tienen también a nivel académico. Acá uno los ve todo el año, a muchos muy juiciosos, a otros muy juiciosos en los primeros periodos, y ya en los últimos periodos se relajan, y otros que se asustan al final del último periodo por sus notas. Y es el tema de esa presión que se genera a nivel académico, de cumplir y tener una nota, ¿cierto? Y después cuando están en 11, digamos cuando yo me gradué, por ahí en el año 98, el ICFES se calificaba hasta 400, y pues la verdad el ICFES era pues el coco, o sea, no tenía que estudiar, ¿sí? Ahora digamos uno ve, y pues yo siento que no veo lo mismo. No sé si lo estoy viendo desde ya la percepción adulta, o que si así me veían los adultos en ese momento Yo a mí. Yo creo. Pero entonces uno dice, ve que a unos estudiantes sí les interesa mucho su puntuación ICFES y comienzan a prepararse para el tema, pero tal vez ve a otros que no le generan como tanto interés. No sé, Manuel, ese tema de colegios, digamos, ¿sientes presión o te genera como alguna frustración, ese tema de notas o cosas por ese estilo? Sí, claro, me genera presión y bastante. Eso, pues ya muy bien sabe el colegio, pues que yo soy, digamos, lo que un estudiante alegre, chévere, Sí.
recochero, Tan lindo. canzoncito. ¿No parece? Sí, pues yo tengo esas Que es maravilloso, ambiente, ¿no? sí. cosas. Sí, soy, digámoslo, de ambiente. Pero también, como me lo dicen ustedes, como le dice mi mamá, como me lo dice todo el mundo, todo tiene su momento, todo tiene su espacio. Es- Y pues hay que saberlos manejar, en qué momento pues decir las cosas, cómo decirlas y sí, saber manejar los tiempos. ¿Cómo has gestionado todo eso, Emma, en el colegio? Porque, digamos, pues todo es un proceso. Por supuesto, el comportamiento que uno tiene en noveno no es el mismo que tuvo en séptimo, en sexto, porque claramente están en las edades de desarrollo diferentes, ¿sí? Y se genera como un aprendizaje y un crecimiento. Eh, de pronto lo que te generaba tensión el año pasado con notas, puede que este año no, entonces, y por qué no? Porque implementaste estrategias que te llevaran a gestionar ese día a día del año académico. Entonces, ¿cómo, o sea, tú has hecho algo específico? ¿Cómo crees que tú has gestionado todo esto siendo alegre y feliz? Que me encanta, porque a veces uno encuentra adolescentes que no demuestran ninguna emoción, y a mí eso asusta más, porque por lo Son menos más retraídos. sí, uno sabe que tú estás, cuando estás alegre, cuando estás triste, uno sabe. En cambio, los que como que a veces son más planos, son más, no, pero venga, ¿cómo se sentirá? ¿Qué tendrá? Entonces, eso es maravilloso, y que tengas esa alegría me parece fabuloso, ¿no? Sí, eso, primero que todo, pues yo tuve que pasar por un momento de mi vida muy difícil, completamente es el momento más difícil hasta ahora que he vivido. Y fue un choque emocional muy fuerte, muy fuerte, pues que fue, digámoslo que una frustración, fue digámoslo que es entre comillas un trauma que tuve de cierto, o sea, de cierto momento, cierto tiempo. Fue eso, la pérdida de mi papá. Mi papá falleció y pues ya que tocamos el tema, porque todo tiene un principio. Entonces, pues les voy a contar un poquito de la historia de lo que pasó, de lo que yo viví y de lo que pues pasó. Eran las vacaciones de San Pedro, la semana de San Pedro que nos dan de vacaciones, ¿no? Yo me fui a viajar con mi papá, solo con mi papá. Mi papá primero que todo, mi papá no me quería llevar por lo del tema del estudio, por lo que tema que pues tengo que estudiar. llevaba? Mi papá, no porque me daba, sino que tenía que cumplir Tenías que enfocarte. tenía que cumplir con las obligaciones del colegio, que era estudiar. Entonces mi papá no me quería llevar, pues porque me iba de viaje con él y yo era que estudiar. Entonces yo le rogué, no sé, yo sentía dentro de mí que yo le rogué, hablé con mi mamá hasta que mi papá pues decidió llevarme. Nos fuimos, fue un viaje muy bonito, tranquilo, para nada peleas, fue chistoso, momentos compartidos que de hoy en día los recuerdo mucho. Y pues me llena de orgullo, de felicidad de poder haber compartido eso con mi papá, que ninguno de mis hermanos pudo compartir, por lo que pues, el momento, digamos, que me tocó a mí. Entonces, pues sí, viajamos, llegamos a Barranquilla, llegamos a Cartagena el sábado, fue un sábado, me acuerdo tanto, y que llegamos en las horas de la tarde. Llegó el sábado, después nos fuimos para Barranquilla, nos quedamos en un hotel, el hotel era acá, la bomba quedaba acá. Esa noche comimos, cenamos, nos acostamos, nada, común y corriente todo, nada del otro mundo. Al otro día, cosa que yo nunca, solo cuando estoy en el colegio me levanto a las 6 de la mañana. De resto, cuando estoy en vacaciones o en festivo, nunca me levanto a las 6 de la mañana. Fue ese domingo que me acuerdo tanto, que me tengo aquí marcado en mi corazón. Fue ese domingo que me levanté a las 6 de la mañana. Porque no sé, me había acostado tarde, me levanté, vi a mi papá. Mi papá ya estaba vestido, me acuerdo tanto que era con un buzo azul clarito y un pantalón azul oscuro. Lo vi, mi papá se estaba cepillando, me dijo, hijo, voy a ir a desayunar, ¿quiere que le traiga desayuno? Yo le dije, sí, papá. Él salió, yo me acosté a dormir.
Bueno, eran como las 6 de la mañana cuando pasó eso. Mi papá salió, 6, 7 de la mañana más o menos. Mi papá salió y bueno, yo seguí durmiendo. Me acosté, me levanté como tipo 9, 10 de la mañana. Me levanté y a mí me hizo raro que no estaba mi papá al lado ni mi desayuno. O sea, se me hizo raro, ¿no? Entonces pues yo no, nada del otro mundo. Cogí el celular. Cuando cogí el celular, toca alguien en la puerta del hotel. Era la señora del aseo. Me dijo, hijo, baje que tantico lo necesitan abajo en recepción. Yo supuse que era el desayuno que me había dejado mi papá, supuse. Bajé, la señora de la recepción me dijo que mi papá había sufrido un accidente. Yo le dije, pero que yo entré como en shock primero que todo. Entré, entendí. o sea, no entendía. Entré y le dije que qué pasó, pero estaba bien. Yo le dije, mi cabeza empezó a dar vueltas, 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 vueltas. Pensar demasiadas cosas, muchas cosas, todo lo malo se me vino a la mente. Me dijo, no, yo le dije, tuve un accidente. Ella me dijo, tuve un accidente. Y yo le dije, ¿fue grave? Y ella me dijo, no, 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 se partió la pierna. Me dijeron a mí. La recepcionista me dijo que se partió la pierna. Yo dije, me tranquilizó un poco. Aunque pues obviamente no era lo que quería, pero me tranquilizó un poco. Ajá, listo, entonces yo cogí el celular. No me acuerdo haber llamado a nadie porque cogí el celular y llegaron. No, me dijeron eso y yo me senté en el sofá y llegó un señor, nunca lo había visto en mi vida. Llegó, se me sentó al lado y me dio un abrazo. Yo le dije que él le preguntó a la recepcionista, este es el hijo del señor que, o sea, como no, o sea, este es el hijo del señor que, ajá, como para que no me dijera, ajá, como que no queriéndome decir. Y ella le dijo sí, y él me abrazó y me dijo, no, tranquilo, hijo, que su papá solo se partió la pierna. A mí me tranquilizó un poquito más, obviamente pues preocupado. Yo me acuerdo tanto que yo empecé a rezar, a repetirle a mi papá, a Diosito, pues por la salud de mi papá, que no le hubiera pasado nada malo, que, o sea, sí, que solo fuera lo de la pierna y nada más. En mi cabeza solo estaba lo de la pierna, nada más. Después vi que llegaron 2 policías. Primero, yo apenas bajé, no me dejaban salir porque yo, obviamente, cuando me dijeron eso, entré en desesperación. Entré en desesperación y yo quería salir, porque me dijeron que el accidente, aquí era la hotel, aquí era la bomba y que el accidente fue aquí, en la bomba. Ajá. Entonces yo quería salir, salir. Entonces no me dejaron salir, a mí se me hizo aún más raro. Entonces cerraron el hotel y todo. Entonces, a pasar del tiempo, a pasar de los minutos, llegaron dos patrullas de policía, llegaron 2 policías. Entraron y me llamaron a mí. Me dijeron que, pues, cómo me llamaban, y me preguntaron unos datos. O sea, cómo se llamaba mi papá, fecha de nacimiento, cuántos años tenía, celular, cédula, todo. A mí me hizo más raro. ¿Por qué me preguntan eso? Entonces yo, como tenía la edad de 13, 14 añitos, no era tan... Ya era consciente de las cosas, pero era, digámoslo... Sí, pues niño, pensamiento de... Ajá, más... no imaginaba tanta cosa. Entonces, pues a mí me preguntaron eso y me dijeron que era para los datos del hospital. Entonces yo me tranquilicé más y bueno. Entonces ahí fue donde yo ya cogí el celular y me entré a Facebook. Entré a Facebook y busqué noticias de Barranquilla. Ahí fue donde yo me enteré de todo y ahí fue por lo que yo me enteré. O sea, me enteré por las noticias que mi papá había fallecido. Entonces, pues eso fue un choque muy... O sea, a mí se me paralizó la vida. O sea, hacer el pensamiento de que mi papá no estaba era muy duro. O sea, muy duro. Yo lo primero que hice fue subir donde estaba la pieza de mi papá y abrazar la almohada en la que él había dormido, porque sentía el olor lo sentía él mismo. Entonces yo la abrazaba, no me quería ir y la señora me estaba quitando para quitar los tendidos, para quitar eso y yo no quería porque yo sentía el olor de él, sentía que él estaba aquí conmigo, aunque lo estaba, pero yo no lo estaba viendo.
Entonces pues yo sentía que él estaba aquí conmigo, yo por eso no me quería, lo abrazaba hasta que me quitaron y me bajaron al primer piso. Ahí yo llamé a mi mamá estaba destrozada, imagínense, el esposo estaba destrozada, yo fui el que le conté a mi hermano no tenía ni idea, yo fui el que les conté, le dije que mi papá había fallecido, llamé a todos mis hermanos, les conté y pues eso me generó un poco de frustración, eso fue porque yo estaba en Barranquilla, lejos de mi familia, sin nadie que me diera un abrazo, sin nadie o sea, que me apoyara, que yo sintiera ese amor de que no estaba solo, que yo sintiera, aunque en ningún momento me dejaron solo, llegó familia, pero yo no sentía, o sea, el apoyo no era lo mismo, yo quería estar con mi mamá, con mi hermano, sentirme como en calor, como en el calor de ellos. Para mí fue muy frustrante porque yo solo, al otro lado del país, sin mi familia, sin quien me diera un abrazo, sin yo con quien poder hablar, con quien poder decirle las cosas. O sea, que eso me generó sí, un tipo de trauma, digámoslo que así. Entonces ya pasaron las noches, no me dejaban solo en ningún momento, me llamaban a cada rato, hablaba con mi mamá, mi mamá muy mal. Llegó la noche, llegaron los familiares, yo no me quedé en el hotel ese día, llegaron los familiares, me quedé en la casa de ellos, me sentía ya un poco más calmado, aunque no era lo mismo, pero me sentía calmado. Ya yo me hacía la idea de... No me hacía la idea, porque eso es muy difícil de entender. Muy difícil de entender de que mi papá pues ya no estaba en ese mundo conmigo, sabiendo que en la mañana había estado con él. Entonces yo tenía como en un choque, estaba como en blanco. Entonces pues yo sí estaba un poquito más tranquilo. Dormí, no me quedé en la noche en ese hotel. Me quedé con unos familiares. Al otro día llegó mi mamá y mis hermanos. Ahí yo sentí un descanso, sentí que ya me sentía acompañado, que ya tenía el calor de ellos, que ya, o sea, que ya, sí, ya no estaba solo. Siente más livianado. Sí, mucho. Ese día, pues ellos se fueron a hacer yo no fui a nada de eso. O sea, no fui ni a ver el cuerpo, ni a reconocerlo, ni al cementerio. Yo no fui porque yo no asimilaba. Yo no asimilaba de que mi papá había muerto. Yo no asimilaba, yo estaba como en blanco todavía. Yo lo sé, o sea, yo no viví ninguno de esos que vivieron mis hermanos. O sea, ellos vivieron momentos muy diferentes al mío. Y sí, ya nos vinimos para acá, para el Vila, lo enterramos. Eso fue o sea, ver a mi papá en esa cajita, muy duro, eso no se lo deseo a nadie. Ese es el dolor que yo más duro que he vivido hasta ahora, en esta etapa de mi vida, es lo más duro que yo he vivido, y no se lo deseo a nadie, porque créame que no, pues no, o sea, ¿quién va a querer que mueran los papás? Sí, eso fue, pues lo enterramos muy duro. Al pasar del tiempo fue más difícil, porque uno ya no esperaba las llamadas que le hacía a él, los consejos, los regaños, los viajes. La ausencia de él. Ajá, uno ya la sentía mucho, ver a la casa y no llegar a verlo a él. Ahora uno de los más duros después del entierro fue ver sus cosas, o sea, recoger sus cosas, sus ropitas, sus cositas de acceso. Todo eso fue muy duro, o sea, sí, muy duro. Sí, duro, no, fácil, no Puedes describir tan fácil. no se puede escribir tan fácil. Muy poderoso, porque pues obviamente con todo esto que viviste, que para ti fue muy fuerte, y centrándolo también en lo que estás hablando y la razón por la cual lo contaste, que a propósito yo personalmente te agradezco de corazón que hayas, sí, como sentido pues que el espacio es óptimo para contarlo. Eso está muy chévere. Enlazándolo un poquito con lo que estábamos hablando, decía que es muy poderoso de tu parte, porque las cosas no salieron como tú
estabas pensando que podían salir, ¿cierto? Y se salió de tu control y aún así con todo y lo que no tenías de conciencia en la edad, mencionaste que eran 12 o 13 años Sí. que tenías, le hiciste frente a la situación de una manera que probablemente la mayoría no. No sé si tienes la misma Sí, percepción. de acuerdo y digamos, cuando empezaba Emanuel, que tocaba el tema de la situación, todo tiene un inicio, ¿no? Ajá. Y fue cuando empezó a hablar de ese inicio para él, y me parece bonito que lo toque como un inicio, porque realmente, digamos, verte hoy con la situación y pues con la descripción que nos acaba de decir de todas las emociones que te generó en el momento, esos sentimientos encontrados como tantas cosas, pues en el colegio llevas 2 años, ese es nuestro segundo año, y el proceso además ha sido bonito, muy bonito, y creo que fue como un año después que llegaste Sí. de la situación. Sí, eso después yo pues obviamente llegué, yo no quería nada, no quería volver a estudiar, entré como en mi, o sea, no sé cómo decirlo, pero yo no quería volver a Encerrado. estudiar. Nada. Sí, yo me cerré completamente en todo, En ti. en No, todo. no encontrabas interés. No, ya quiero encontrar el sentido de la vida. Sí. O sea, ya perdí lo que más, una de las personas más que más quería en mi vida o sea, ya no me importaba. Yo dejé de estudiar, aunque eh, dejé de estudiar, dejé de salir, eh, y eso pues obviamente me cerré completamente. ¿Y qué fue lo que, o sea, qué fue lo que me ayudó a mí a salir de eso? Fue buscar ayuda, comunicarse, expresarse. ¿Y a quién usted consiguió, con quién habló? Yo pues no podía hablar tanto con mi mamá pues porque pues ya estaba también en su duelo, Claro. en todo. Mi mamá, yo primero que todo no me sentía en confianza con nadie. Claro. O sea, No querías contar nada. no me sentía en confianza con nadie. Después, a medida que fue pasando el tiempo, fue pasando los meses, ya entré como en razón, en confianza. Fui ya soltando un poquito más, soltando con una psicóloga, fui soltando. Sí, soltando, yo sé, ya quería pues compartir más con mis amigos, recibir el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos, que nunca me dejaron solo en ningún momento, ni ellos a mí, ni yo a ellos. O sea, empezaste un proceso de aceptación. Sí, Sí. ajá, que fue muy difícil, Sí. pero lo empecé y creo que lo estoy logrando. Pero por supuesto, además que me parece muy bonito porque ese es el buscar ayuda. O sea, no todos identificamos en qué momento buscar ayuda y alzar la mano. ¿Sí? Y eso es lo más importante porque hay veces que suceden muchas cosas con desenlaces no deseados porque no alzamos la mano y decimos necesito ayuda, ¿sí? Ayuda de la que sea. En algún momento de mi vida también lo hice y tuve que decir necesito ayuda, Sí, claro. ¿sí? Y Que empieza, no es fácil. no es fácil. Además me lo dijo, o sea, yo también era una adolescente grandecita, o sea, como 18, 19 años tenía yo. Emanuel tenía 13, 14 años. Y me llama la atención su posición tan madura, pues obviamente todo tiene un proceso, la ayuda no la pide ya. Pero él hizo su proceso, se tomó su tiempo y él dice, buscar ayuda. Cuando le preguntaba a Joan a quién buscó, a quién se dirigió, él dijo, no, pues yo no le quería contar nada a nadie, porque hablar de lo que uno se siente como vulnerable, como hablar de uno, no es fácil. Y eso a veces alimenta más como esa frustración, como esos sentimientos no tan chéveres que le revuelven a uno todo. Pero sí él encontró su momento para levantar la mano y pedir ayuda. Y siento que en estos procesos, en estos momentos que hablamos, como el tema de hoy de frustración, sí es muy importante que nos detengamos, seamos capaces de identificarlo y levantar la mano. Y algo muy bonito
de de lo que nos comentaba ahora Manuel, y es la familia. Él me decía, red de apoyo familiar. la red de apoyo familiar, la importancia que tiene la mamá, los hermanos, y eso es algo que uno a veces no es consciente cuando es adolescente. Entonces uno dice, el papá cansón, la mamá cansona, regañona, los hermanos fastidiosos que me molestan, con los que peleo, pero realmente cuando uno vive situaciones específicas, uno se da cuenta que lo que tiene ahí, esa red de apoyo primaria y más importante, es su familia nuclear, o sea, su papá, su mamá, sus hermanos, que siempre realmente van a estar ahí cuando uno levante la mano. Entonces, si digamos llegar al punto donde está Emanuel, es un proceso de construcción muy importante, ha hecho un trabajo importante en su desarrollo y en su serie, y el estar aquí, estar estudiando, el tener sus compañeros, el ser alegre, ser divertido, que me fascina, o sea, y es un proceso de construcción. Entonces, y es un proceso de haber sobrellevado muchas situaciones, pues desafortunadas, que a uno en la vida le han pasado y le seguirán pasando, porque la vida siempre se encarga de sorprendernos a diario con muchas situaciones que puede que unas nos gusten y puede que otras no tanto, unas sean las que esperamos, otras no, pero ahí es cuando ponen a prueba todas esas cosas que hemos elaborado y hemos trabajado en nosotros mismos. Entonces creo que sí hay unos puntos muy importantes frente a esas emociones, frente a esa frustración que podamos estar experimentando desde la adolescencia y nuestra adultez, y es el significado de la familia y el levantar la mano cuando necesitamos ayuda, o sea, pedir ayuda es de las cosas más inteligentes que podemos hacer. Por supuesto, claro que sí. Sí, mira que obviamente para nadie es fácil la pérdida de un ser querido. O sea, yo creo que es el dolor que más grande puede tener un ser humano, ¿sí? Entonces, pues con esto, pues quería también invitar a los jóvenes a que no se queden callados, a que siempre la vida es muy linda, la vida es muy, muy linda, pero es muy corta, ¿sí? No es nada fácil. Y a veces la gente y los chicos que están empezando a vivir, pues tienden a enfrascarse en problemas tan básicos. O sea, uno ve más por redes sociales chicos que suben unas fotos que me deprimí porque mi novia me dejó, y tienen 12 años, 13 años. Bueno, están empezando a vivir, entonces ese tipo de cosas hace que busquen siempre ayuda, ahí sean de los amigos. Si no confían en sus papás, no hay un grado de confianza en eso, pues siempre tiene que haber alguien que lo escuche. Y si usted de casualidad no tiene esa persona que lo escuche, ojalá sea usted la persona que escuche a sus compañeros, a sus amigos. Eso ayuda muchísimo. Sí, y fíjese que yo siempre he pensado en ese tema, que a uno a veces tiene ciertas vivencias o ciertas experiencias siempre con un fin. Y, o sea, uno por algo vive determinadas situaciones. En algún momento contaré algo de este pedacito de vida. Pero, y uno siente que se le acercan personas con las que uno de verdad le puede como retroalimentar de la evidencia que uno ya ha tenido. O sea, siempre hay un propósito en la vida de uno. Y todo lo que nos sucede tiene un propósito, tiene una finalidad. Y algo muy bonito que mencionaba ahora Manuel, que no lo retomé y lo recordé cuando lo mencionó Joan, y es la espiritualidad. Independiente de la religión que se profese, sí es importante la espiritualidad de uno, ¿cierto? El creer en un Dios, el creer en algo superior a uno, da muchísimas fuerzas. De hecho, yo al principio, o sea, estaba como, digamos lo que entre comillas, bravo con Diosito, porque yo me preguntaba, o le decía a él, ¿por qué le pasa eso a la gente buena? O sea, ¿por qué? Yo no entraba en razón y me le pregunté tantas veces que ¿por qué le pasa eso a la gente buena? ¿Por qué le hace eso a la gente buena? Cosas que uno en su momento pues no logra entender. Sí. Y Que no es por qué, sino para qué. Si no por qué, sino para qué. ¿Qué propósito tenía que sucediera lo que sucedió? Uno se convierte, digamos, en lo que hace con las situaciones que le suceden, ¿sí? Cómo las gestiona, qué herramientas va adquiriendo, porque, o sea, con la situación que nos comentaste, lo que vemos, o sea, tienes más herramientas que muchos de nosotros a esa edad tuya. O sea, tú me hablas de esa edad tuya, yo a la edad
que tú tienes 17 años, no pensaba así. No me han pasado situaciones para que yo pensara de esa forma, comenzaron a pasarme después. Pero yo a tu edad no tenía esa madurez ni veía las cosas de esa manera porque no había vivido situaciones que me llevaran a gestionar mis emociones, a gestionar mis frustraciones, mis expectativas, como te pasó a ti. Entonces, todo lo que a uno le va sucediendo en la vida tiene un para qué, como decía Anita hace un momento, y es comenzar a forjar a uno y darle mucha información, conocimientos, porque uno se convierte también en instrumento para otras personas. Uno tal vez en cierto momento uno se le acerca a alguien y uno puede, hablando desde su experiencia, no de su profesionalidad, sino que le ha funcionado a uno, que no puede que le funcione a otro, cómo se pueden gestionar ciertas situaciones. Y eso también se encarga la vida y el día a día de irnos mostrando toda esa sabiduría que uno va adquiriendo a través de los años, ¿sí? Y por eso dicen que eso es lo bonito de envejecer y de tener más edad, porque cada año es un año más de experiencia y de sabiduría que se va como recopilando. O sea, entonces son experiencias importantísimas que los llevan a uno a aprenderse a conocer. O sea, tú tienes a tu edad un conocimiento de ti mismo que no lo tienen muchos. Has tomado decisiones tú, para ti, como el decir, bueno, voy a pedir ayuda, fue una decisión tuya. Que te pudieron haber dicho aquí, pero tú tomaste la decisión. Entonces tú dices, me di cuenta que tú hiciste un trabajo importante en ti. Muchos no lo hacemos, ni siquiera en la edad adulta. Para concluir el tema de lo que nos compartía Emanuel, es que uno pues es el dueño de sus decisiones, ¿sí? Y realmente lo que a uno le pasa en el día a día es producto y resultado de sus decisiones individuales, ¿sí? Tú estás ahora estudiando, pudiste no haber seguido estudiando. Mi papá me dijo, antes cuando yo le regué, mi papá me dijo, yo lo llevo, pero con la condición de que usted tiene que terminar de estudiar. Esa me había olvidado y eso fue lo más importante. Claro, y ahí eso te da tu fuerza y tu fortaleza para tomar esas decisiones que vas tomando. Y lo hiciste. Sí, Te tomaste un tiempo, lo hiciste. Pudo haber sido porque lo inspiraste en lo que te dijo tu papá, pero fue una decisión tuya, ¿sí? O sea, fue propia, la tomaste así. Continuaste por ese camino porque fue tu elección. Entonces, y es la elección que todos nosotros tenemos a diario desde cómo nos sentimos. Y a veces cuando me llegaban personas que se me acercaban, que me siento de, bueno, yo les decía, uno se siente como se quiere sentir. ¿Sí? O sea, es que tal persona me hizo sentir así. No, a uno nadie lo hace sentir así, uno se siente así solito. ¿Sí? Mientras que la persona que usted dijo que lo quería hacer sentir así está por allá contento, feliz, usted está triste. O está pensando en lo que le dijo la otra persona, pero realmente uno es el que tiene el poder sobre el manejo de sus emociones y sus sentimientos. O sea, es uno. Uno decide qué trae a su cabeza para sentirse feliz. Uno decide qué hacer a diario. Y uno también es el producto de sus decisiones. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, ¿qué tanto hicimos para que sucedieran diferentes cosas? Bueno, yo quiero aprovechar ahorita las cámaras para llegar obviamente a más jóvenes y decirles que definitivamente, nuevamente reitero, la vida es muy bella, es muy corta, pero la vida también está llena de muchos altibajos. O sea, hace ratito Manuel nos comentó el episodio tan triste que pasó por lo de su papá, pero definitivamente van a llegar más episodios también, incluso que pueden llegar a ser hasta más dolorosos que los de su papá, y no quiero entrar a especificar nada, pero me refiero de que la vida va a estar llena de ciertas pruebas, y cada prueba tiene su piedrita, y nos van a hacer caer, siempre van a hacer caer, y a veces no solo la vida, a veces también la vida se confabula con las amistades de uno, el amigo lo traicionó, la novia lo dejó, X motivo, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que de cada uno depende si quiere continuar o si decide continuar su vida. Porque desafortunadamente la gente que recae en un vicio, recae en drogas, recae en alcohol, es porque definitivamente se dejó derrotar
por esa prueba no logro superarla y pues bueno, tiendo a tomar algún tipo de malas decisiones. Y entonces también eso conlleva el tema de la frustración que definitivamente en los adolescentes es mucho más fácil. Yo siento que es mucho más fácil porque a uno de adulto, uno sabe que tiene responsabilidades. Por ejemplo, yo en estos días me surgió un problema con una empresa de telefonía en donde suplantaron mi identidad. Entonces yo le dije a mis hijos, sí, papito, esos son puros problemas de la adultez. ¿Sí? Ser jóvenes. Sí, sí, es claro. Y yo le digo a ellos, usted solo tiene que ir a estudiar, cumpla con sus estudios y ya. Usted no tiene que pagar deudas, no tiene que pagar el internet, nada en la casa. Entonces, por muy difícil que es mi vida, porque claro, yo también me siento triste, en este momento estoy solo con mis niños y no es fácil, ¿sí? Conseguir el dinero para las cosas básicas, pero también sé que no me puedo rendir, porque es que uno como papá cuando tiene hijos, el motivo de uno continuar son los hijos. Y obviamente yo quisiera que mis hijos pasaran por diferentes cosas que yo no pasé, por diferentes, evitarles problemas que no los conlleven. Les hablo de mis experiencias, pero también sé también y les aconsejo mucho a los papás también que a veces hay que dejarlos que se estrellen. Sí, o sea, obviamente usted prohibirle algo va a servir en evitar que le hagas cosas, pero definitivamente hay niños muy tercos que necesitan vivir esa experiencia, ¿sí? Para poder aprender. Y eso también creo que todos tenemos muchos ejemplos. Entonces con el tema de la frustración en los adolescentes y en los chicos es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque no encuentran como esa persona a la cual confiar y poderle comentar sus cosas y poder pues de alguna forma pues saciar ese deseo de que alguien lo escuche. ¿Sí? Y entonces pues infortunadamente llegan las malas decisiones. Y yo creo que hay que aprender como a reconocerlas. O sea, uno ve esos chicos retraídos, como por allá en el rincón, como que no son muy sociables. Uno dice, bueno, ¿qué le pasa a este niño? Yo como docente pues me di cuenta de eso en muchos colegios y uno se da cuenta de que a veces hay niños que son por allá retraídos y uno dice, bueno, pero ¿por qué el niño no va bien académicamente? Yo me tomaba la molestia de acercarme y preguntarle, ¿qué hubo, papito? ¿Trabajo la tarea? No, profesor. ¿Trabajo los implementos para trabajar? No, profesor. Y yo me ponía a hablar con él y me daba cuenta que a veces iban al colegio sin desayunar incluso. Entonces decía, porque pasa de todo un poquito, sí, en ese sentido. Entonces, para el niño, obviamente, si no tiene una alimentación apropiada, pues no va a rendir o no va a demostrar el interés apropiado en sus actividades académicas. Sí, entonces, por eso es mucho más fácil que los chicos se frustren. Entonces, por ejemplo, al principio de esta charla, habían temas de que se frustraban con no llegar a esas metas. Y también les quiero de una vez decir, mire, por muy difícil que esté el proceso, y si ustedes no lo logran, pues sinceramente no se rindan. Hay mucha gente que quiere entrar a una carrera universitaria en específico y el puntaje no lo alcanzó. Hay un plan B. Total. Exactamente, siempre ustedes tengan en la vida que hay un plan B, C, D, todos los que usted considere. Y entre los planes B es o una de dos, y vuelve y prepárese y preséntese, si es que en realidad le nace esa carrera, quiere que usted se vea muy empecinado en la carrera, preséntese el otro año, el siguiente semestre. O un plan C o D, estudiar en el SENA o otros institutos técnicos también. ¿Sí? O en su defecto, si ve que lo suyo no es el estudio, bueno, veremos a ver en qué se puede elaborar, algo que de buena forma ocupe su mente en algo. Porque también el hecho de no hacer nada, pues también conlleva a hacer otras actividades de ocio que quizás no lo hacen bien mucho menos a los jóvenes. Que no suman. Sí. Entonces, bueno, yo les quiero comentar algo también muy duro que también pasó en el proceso de mi vida, más o menos como con su edad. Yo tenía 14 años, yo soy el de la mitad de 13 hermanos y de alguna forma, al igual que usted, yo llevaba una vida normal, me gusta la recocha, yo nunca fui, o sea, yo nunca, con todo respeto, me da pena decirlo, yo nunca hice bandera. Yo nunca fui el mejor estudiante. Sí. O sea, igual ya hasta el duro me da risa, me río de todas las cosas que yo hice en el colegio, pero ya. Ese será el sí, siempre hay que ver el lado bueno a todo lo malo, o sea, ¿por qué pasa algo? Porque hay un porqué. Sí, entonces hay que ver el lado bueno siempre. Pero entonces siempre fui alguien muy espontáneo. Siempre quise llamar la atención. Y no era de por rebeldía, sino porque en realidad
yo sentía que miraba la vida de una forma muy diferente. Yo actualmente yo siento que o trato de no darle mucha importancia a los problemas. Y a veces cuando me van mis niños, con mi pareja, a ella le da rabia mucho eso, porque dice, ay, pero es que usted no le da importancia a eso, por ser todo lo ve todo muy fácil. Si yo no, o sea, para pelear hay que ver dos personas. Si yo no peleo, pues sí, se acaba la discusión. Entonces, obviamente, yo no le doy mucha importancia a ciertas cosas que para ella sí son importantes y que de alguna forma, pues yo, listo, tengo un problema. ¿Para qué le voy a dar pie al problema? Pensemos en una solución. Miremos a ver, pues, siempre te toca ver uno más allá de las narices, 2, 3 días más adelante, a ver qué toca hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, la parte de académica en el colegio, la recocha, las amistades, uno estando en el colegio, o sea, yo les quiero decir, la etapa del colegio es la más hermosa de nuestras vidas. Créanme que ni la universidad se compara con la del colegio. Es muy, muy linda la etapa del colegio. Ahí quizás nacen algunas amistades verdaderas. Yo, por ejemplo, soy promoción 2002, por allá en los años 1600 cuando me gradué. No, pues Entonces, o sea, no. 1984. O sea, no. Entonces yo a estas alturas todavía tengo 2, 3 amiguitos del colegio que nos vemos y nos abrazamos y somos muy lindas personas y muy chéveres. Y también hay chicos que uno debe darse cuenta que las amistades pasan y son literal, muy pasajeras. Que llegan, son un proceso, se quedan, aportan algo y se van, y definitivamente es cuando no aportan nada hay que dejarlas ir. Hay que aprender a seleccionar las amistades. Sí, bueno, pero volviendo al tema, como les decía, yo soy el de la mitad de 3 hermanos. Mi hermana mayor, estando en 11 de bachillerato, y afortunadamente el sueño de ella, o sea, yo ahora me río y digo, ¿por qué no escribo más? ¿No? Pero en esa época yo era muy niño. Y el sueño de ella era ingresar a la policía. Y ella quiere ser oficial. ¿Y por qué estaba esa imagen de ser policía? Porque mi papá fue policía. Entonces uno crece con esa imagen y ese era el sueño de mi hermana. Entonces pasó grado 11, llegaron las pruebas IFES y ella sacó una nota que consideró no fue muy bien. ¿Sí? O sea, son cosas muy, muy básicas. Y en ese caso, pues ella no lo vio por ese lado y tomó la mala decisión de quitarse la vida. Mi hermana con 16 años y yo con 14 años. Y fue obviamente un episodio muy, muy incómodo del cual uno no está preparado, porque mi hermana, yo estudiaba en un colegio aparte de ella, y ella en 11 grado tenía una motico señoritera, una motico de bajo cilindraje. Iba y me recogía al colegio y nos íbamos por la casa. Y mire cómo la vida le susurra al oído algunas pistas, pero que a veces uno decide ignorarlas. Entonces, después de ese día, todos los pensamientos que me llegan a mi cabeza, yo procuro no ignorarlos. Para nada, siempre. Así esté durmiendo, tenga pereza, esté cansado, uy, no, pues voy, levanto y verifico, bueno, ya está bien, que vuelvo y me relajo. Resulta de que llegamos a la casa, mi hermana se encerró en el cuarto de mis padres y ella se puso a llorar después de ver ese resultado. Y mi hermana, ella cuando tenía una costumbre de cuando se quejaba, ella decía, dentro de sus quejidos lloraba y decía, ay, me quiero morir. Y mucha gente dice, ay, es que las palabras tienen poder. Quizás sí. ¿Sí? Entonces, como yo ya le había escuchado en muchas ocasiones decir esa frase, yo decidí no hablarlo. Yo recuerdo que me acosté en la sala de mi casa a ver programas de televisión y a mí una voz me decía, John, vaya, mira a su hermano. Me llegó el pensamiento. Y yo pues, seguí viendo. Entonces me volví otra vez y la misma voz me decía, venga hermano, estoy amigo de su hermana porque su hermana va a hacer algo malo. Entonces yo como que sí, pero como que, ay, no, eso no pasa nada, ya yo lo he dicho muchas veces. A la tercera vez cuando me dijeron, John, pero como con más fuerza, vaya por favor. Cuando yo decido levantarme a ir a mirar, escuché el disparo y mi hermano se quita la vida con un arma de fuego. Y esa arma de fuego era porque como mi papá fue policía, él tenía un arma de casa. Claro. Sí, se va a transformar con mi personal. Afortunadamente esa arma ya no existe, que por ahí lo vieron. Entonces, nadie está preparado para perder un ser querido. Y usted con 14 años ver a su hermana de 16
con un disparo en la cabeza, el arma en el suelo y todo lo que conlleva todo eso, es un shock muy, muy difícil, muy completo. Sí, o sea, yo estaba solo con ella y no tuve esa parte de que alguien me dijera, no, tranquilo, todo va a estar bien. Cuando yo vi eso, el shock fue tan duro que aún ni siquiera le dan ganas de llorar. Pero algo en mí me decía, tiene que llorar, hermano, mire que esto duele, se murió su hermana. Y de alguna forma yo hice fuerza para llorar, porque en realidad las lágrimas no me salieron. Entonces sencillamente pues pasó todo eso, obviamente pues yo desde la desesperación grité, entonces bajaron los vecinos y todo eso, y mi papá estaba recogiendo a mi mamá en el trabajo, y cuando llegaron pues como los 2 minutos después llegaron y contaron el episodio. Entonces corre, mi papá la levantó como pueda al carro, y un vecino manejó el carro y fueron para el hospital, pero ya fue demasiado tarde, ¿sí? Entonces fue muy, muy complejo para todos, para mi mamá también fue durísimo, para mi mamá también. Claro. Mi hermano menor tenía como unos 5 años, y entonces pues la experiencia con mi hermana pues no fue mucho, pero sin embargo él era el consentido de mi hermana, él lo veía en la casa. Entonces, mire que cómo es de incómodo ese tipo de situaciones. Mucha gente decía, ay, es que la hija de este señor se quitó la vida porque el papá era muy agresivo y les pegaba. Mire que se quitó la vida por X o Y motivo, mire que le dejó el novio, mire que... O sea, la gente pues inventarse un poco de pretextos que... Sí. Y obviamente pues también uno se cierra un poquitico y uno dice, no, yo no quiero saber de nada, no quiero que nadie me diga nada. Ese día fue un personal de la policía, de la CIGI, no me acuerdo, a hacerme preguntas, ¿dónde está el arma? Yo el arma la había cogido, tenga, ya se la pasé. Porque yo lo único que acaté fue quitarle el arma al hermano y fui y lo guardé. Y eso fue todo. Y entonces, y le preguntas a uno y uno todo dolorido. Yo los mandé a comer miércoles y no quise saber nada más de esa gente. Entonces, eso pasa mucho, y por eso la invitación a los jóvenes, por favor, por muchos problemas que tengan en la vida, jamás consideren el suicidio como una salida. Acá, perdón, Joan, es muy importante respecto al tema que nos comentaban ahora, de situación familiar. Muchas gracias por contarnos, nos queda un poco, mucho, muy... Pues porque son vivencias que a uno le han tocado, ¿sí? Y pues cuando uno no vive algo, pues no va a sentir muchas cosas, ¿sí? Pero sí, muy importante, cuando tú decías, ignoren muchas cosas, que es, digamos, como el primer punto, digamos, para tenerlo en cuenta en nuestra relación con nuestros adolescentes, llámese como papás, o llámese como instituciones, como amigos. No ignoremos cosas que pudieran ser banales, sin sentido, pueden estar diciendo muchas cosas. Y la importancia de observar, ser muy buenos observadores. En el podcast anterior hablamos de la importancia de ser observadores, de podernos, a veces solo vemos, pero no observamos. Por eso es que cuando observamos encontramos detalles, cuando vemos simplemente vemos una forma general. Entonces muchas veces podemos estar perdiendo detalles del día a día de nuestros adolescentes, y son realmente esos detalles los que nos están hablando y nos pueden decir muchas cosas. Entonces sí, es importante digamos, como afinar todos esos sentidos para poder identificar esas banderitas rojas que se nos pueden generar en nuestra casa o con nuestros amigos o con nuestros estudiantes, digamos, en el entorno educativo. De hecho, dentro de la institución, con Anita, se han identificado situaciones de ideaciones suicidas, digámoslo así, que por observar, se han podido gestionar oportunamente, y digamos no ha tenido ningún desenlace desfavorable.
Entonces sí, muy importante también, desde las instituciones educativas sí podemos hacer mucho, porque nosotros conocemos el comportamiento de nuestros niños. Una variación de su comportamiento es fácilmente identificable porque por lo menos el día que Manuel esté muy tranquilito, que no, o sea, algo le está pasando a Manuel, ¿sí? Un día que un niño que sea muy tranquilito se me dispare, o sea, algo está pasando. Entonces sí, digamos a nivel institucional sí se han podido identificar situaciones que se han podido abordar satisfactoriamente, pues con toda la experticia, por supuesto, de Anita que nos ha apoyado, y es una gran responsabilidad que tenemos, ¿sí? Claro, ellos pasan muchísimo tiempo de su día a día con nosotros y también pues se hace como una invitación para que las instituciones nos tomemos como con muchísima más seriedad la parte emocional de nuestros jóvenes, porque en muchas ocasiones también lo hemos evidenciado como institución y se evidencia de manera general como a veces nuestros adolescentes perciben el docente, la psicóloga, la orientadora alguna imagen que se encuentren cercana y cálida en la institución como una imagen o una persona, perdón, de confianza, ¿sí? Como para poder quizá transmitir y transitar lo que sienten. Y esa responsabilidad hay que tomarla con bastante seriedad, porque es ahí en donde identificar las banderitas rojas pues tiene el sentido, ¿no? Y creo que el vivir en comunidad pues precisamente hace o sea, esa es la responsabilidad que tenemos como seres humanos. De vivir en comunidad. Exacto, porque en muchas ocasiones podemos pensar, no, pues soy yo con yo y es yo y soy yo y lo que siento yo, pero también somos responsables de las personas que nos rodean, y uno no puede ser indiferente frente a eso. Y entonces ahí es donde el sentido de vivir en comunidad y el sentido de sociedad pues tiene sentido, Sí, valga la redundancia, ¿sí? Entonces creo que eso que dijiste sí es bastante importante a mi parecer, porque la responsabilidad que eso implica pues también implica acción, no es solo escucho y palmadita en el hombro, sino que puedo hacer también por apoyarte. Que creo que de mi parte esa es la manera que tengo de concluir esto que hemos hablado, ¿no? Que siempre sí es muy importante el sentirnos acompañados y el saber que no estamos solos en nuestra proyección, en nuestra lineación con respecto a nuestras metas y a nuestra proyección de vida, sino que pues estamos todos y todas acompañándonos en el camino, y que siempre es importante, como lo mencionabas tú hace un momento, saber cuándo puedo reconocer que lo que siento quizá puede ser abordado o alumbrado o acompañado desde otra perspectiva, y entonces ahí levantar la mano es muy necesario, decir, me estoy ahogando, ayuda, ¿sí? Necesito que alguien me ayude. Y estamos alrededor muchas personas que tenemos como la posibilidad de contribuir, y ahí es donde la emoción de la frustración y las emociones que se generan a partir de eso que no salió como yo esperaba que podría salir, pues cobra sentido con respecto al vivir en comunidad, que es lo que estaba pretendiendo decir. El ser observadores, el pedir la ayuda, levantar la mano, es muy importante, aunque no nos guste, el mantener una armonía espiritual también, creo que también es muy importante, y que todas las vivencias por las que hemos transitado nos generan y nos dan a cada uno de nosotros herramientas para poder servir a otras personas. Bonitas palabras. Porque yo creo que eso es lo más importante de lo que cada uno transita en su vida. Las experiencias que uno vive también nos dan para poder servir al otro. Entonces sí,
sí creo que es muy importante que cada uno tiene una misionalidad, un servicio que ejercer con las demás personas y por tal motivo a veces suceden muchas cosas y debemos vivir muchas cosas en algún momento de nuestro transitar en la vida. Bueno, yo esperaría que esta hermosa conversación que tuvimos el día de hoy también sea un acto de servicio para quienes nos pueden ver. Y agradecemos muchísimo desde aquí que nos sigan acompañando en este camino de el podcast es Entre Paréntesis, que es una apuesta que para nosotros es muy valiosa y que esperamos que también lo sea para ustedes. Así le damos conclusión a este hermoso episodio, agradeciendo muchísimo la participación de nuestros miembros de la comunidad educativa y por supuesto de Joan que estuvo acompañándonos el día de hoy. Muchísimas gracias por vernos, hasta pronto. Gracias.